¿Qué tal, mis estimados amigos? Es un gusto y un placer saludarles nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los crímenes de lesa humanidad o delitos graves en México. Primero veremos qué son los delitos de lesa humanidad, los cuales se definen como un ataque sistematizado contra la población civil. Y esto realmente en el ámbito jurídico internacional se traduce como crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. Estos son acogidos por el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional desde 1998 y tiene personalidad jurídica para conocer de este tipo de delitos. O sea, los delitos en donde sistemáticamente se diezma a la población civil. En contraposición a todo esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2017 emitió 97 recomendaciones. 5 recomendaciones de estas fueron por delitos graves. Tuvieron que ver con detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desaparición masiva de menores de edad. Actos todos que en la clasificación de la Corte Internacional son delitos de lesa humanidad. En la actualidad estos crímenes no se han detenido, se siguen cometiendo. Tenemos ejemplos meramente Tamaulipas, Veracruz, donde los policías son utilizados como fuerzas fácticas de los gobiernos, quienes son los que cometen las ejecuciones extrajudiciales, quienes son los que inclusive trabajan a la par del crimen organizado, o ellos son el crimen organizado en algunas situaciones como Veracruz, que son quienes secuestran, donde desaparecen inclusive las fosas clandestinas que se encontraron en Jalapa dentro de las instalaciones de la policía del estado. La situación se torna aún mucho más grave cuando los gobernantes actúan de manera directa realizando exterminios sistemáticos de la población. Hemos visto presidentes municipales, diputados realizando agresiones directamente contra la población, y no solamente agresiones verbales, sino dando órdenes de ejecutar personas e interviniendo a veces inclusive hasta físicamente en ese tipo de agresiones contra la población. Existen ya antecedentes de exgobernadores en Tamaulipas y en Veracruz que en colusión con el crimen organizado se les acusa en otras, ¿cómo se llaman? Otras cortes en Estados Unidos, en este caso, o en Europa, donde se les acusa de delitos por lavado de dinero, por tráfico de drogas, por tráfico de armas, inclusive hasta por mentir ante una autoridad en Estados Unidos. Pero en todo esto, México no forma parte, sino que únicamente en ocasiones coadyuva con alguna información y de ahí no pasa. La introducción de armas en el sexenio de Felipe Calderón fue indiscriminada. Tenemos el caso del operativo Rápido y Furioso, donde México se comprometió a la compra de armas a Estados Unidos. Perdón, el operativo Mérida. Operativo Rápido y Furioso fue donde introducen armas las autoridades de Estados Unidos con un pretexto de seguir las huellas o darle seguimiento a la ruta de las armas que los cárteles traficaban desde Estados Unidos, y la introducción de armas ilegales completamente a México que inundan el mercado negro. Todas estas armas no son más que utilizadas en contra de la población civil, porque al final de cuentas con el caso Genaro García Luna se pone en evidencia cómo el Estado durante muchos años estuvo contribuyendo con este exterminio al aliarse con unos cárteles que eran afines a este gobierno y tratando de exterminar a otros cárteles, pero en medio de esa guerra caen demasiadas personas que no tenían nada que ver en esta lucha contra el supuestamente lucha contra el narcotráfico. De hecho, también se cometen delitos extrajudiciales, y aprovechando toda esa situación confusa, ese caos que fue creado desde este gobierno, los policías preventivos, investigadores, aprovechan toda esta impunidad para actuar de manera impune y hacer su propio negocio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que de manera completamente ilegal alguna persona es detenido y es encerrado, incomunicado, hasta que no se le entrega una cantidad de dinero al policía o a quien lo está solicitando en ese momento? Se les acusa de delitos que no cometieron, son golpeados
incomunicados. Bueno, se comete una serie de barbaridades en contra de los ciudadanos y eso es en la actualidad. No lo estamos viviendo, no estamos viendo el pasado. Viene desde el pasado, sus raíces tienen algo mucho más profundo, ¿verdad? Que la época de Felipe Calderón se agudizó con él por el tráfico de armas, pero se tenía ya antecedentes, inclusive desde Tlatelolco 68, con la búsqueda de aquellos estudiantes desaparecidos. Es por eso que no debemos de perdernos en estadísticas, amigos míos. Se ha hecho ahorita de quién tiene la razón o no. Se cae en un debate entre el presidente y otras personas que inclusive vienen del extranjero para decir si la cifra es baja, es alta. Por favor, los delitos se siguen cometiendo y vamos a llamarle las cosas por su nombre, ¿verdad? Los delitos se están cometiendo de una manera impune y sigue el Estado involucrado, ya sea por acción directa o sea por omisión. El señor López Obrador no ha querido o no ha dado resultados en su estrategia de seguridad. Su gabinete únicamente se muestra indiferente ante las diferentes denuncias a lo largo y ancho de la República Mexicana de los homicidios, secuestros, inclusive de comunidades completas que se tienen secuestradas por parte del crimen organizado o de opositores del crimen organizado que se llaman autodefensas y están exterminando a poblaciones, personas civiles, gente trabajadora, y el Estado mexicano no hace nada. Y en esto obviamente también existen involucrados gobernadores, en su mayoría son los gobernadores que por órdenes, por acciones, utilizan como fuerzas fácticas a los cuerpos policíacos. Estos exterminios o estos delitos que se están cometiendo en México son homicidios, exterminio de personas en fosas clandestinas, esclavitud, o sea, la trata de personas, deportación a otro lado de la población. ¿Cuánto indocumentado no tenemos que también ha desaparecido aquí en este país? Encarcelaciones ilegales, como lo mencioné en un momento, la tortura que es sistematizada en México, violación, esclavitud, prostitución forzada, o sea, el tráfico y trata de personas, trata de blancas, persecución de grupos o colectividades. ¿Cuántos periodistas en México no han sido desplazados, defensores de los derechos humanos que están desplazados o tienen que salir huyendo del país o dentro del mismo país se tienen que resguardar, esconderse para no seguir siendo agredidos, perseguidos o ejecutados de plano? En México no existe una regulación lo suficientemente sólida para tratar este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que existe debe aplicarse y no dejarse de lado todas estas situaciones. Se debe procurar la justicia, no la corrupción ni la impunidad. En el momento en que se está solapando la impunidad, se está actuando de una manera corrupta. En el momento en que se es omiso, se está actuando de una manera corrupta y se está solapando la impunidad. Por eso vamos a llamarles a las cosas por su nombre. Si el Estatuto de Roma está diciendo que todo lo que está sucediendo en México son crímenes de lesa humanidad, vamos a llamarles de esa manera y que no sean delitos que únicamente se puedan juzgar como delitos graves en el fuero común. Son situaciones demasiado graves en el que el Estado mexicano está siendo omiso, está permitiendo que esto suceda. Prueba de esto son todas las personas desplazadas, desaparecidas, encarceladas, con fábricas de delitos, etcétera, etcétera. Entonces, amigos míos, estimados personas que tienen la amabilidad de ver estos videos, ya no permitamos todo este tipo de situaciones. Realmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la actualidad viene con muy buenas intenciones y esperamos que empiece a llamar las cosas por su nombre. No que sean nada más juzgados como delitos graves, que son del fuero común o que pueden ser del fuero federal, sino aquí el Estado mexicano tiene mucho que ver. No es la primera recomendación que emitiría una Corte Internacional contra el Estado mexicano. Así que a todas las personas que tenemos en las autoridades y que están siendo indiferentes, que no están involucradas, pero que no se quieren meter en problemas, o ciudadanos que prefieren resguardarse a levantar la voz, vamos levantando la voz. Los invito a que este gobierno,
que trata de hacer las cosas bien o que viene con buenas intenciones por lo menos, le llame a las cosas por su nombre, que no permita que se siga generando mala impunidad. Queremos ver esas personas en la cárcel, pagando por crímenes de lesa humanidad. Queremos ver expresidentes, exgobernadores, pagando por lo que deben de pagar. No nada más porque permitieron lavado de dinero, y todo eso es lo menor. Aquí el delito que no se debe permitir es el exterminio de la población, de la sociedad mexicana.